sacramento de la Eucaristía. Hace muchos años que somos seguidores de Jesús. Cuanto más lo conocemos y procuramos ser sus discípulos, más nos sorprendemos con Él. Es extraordinario, por ejemplo, el que haya tomado la decisión de permanecer con nosotros por medio del alimento, es decir, del pan y el vino. Como Él era verdaderamente humano, Él saboreó una buena comida, participó de banquetes y multiplicó el pan. Él supo también lo que es el hambre y supo la maravilla que es el alimento en nuestro organismo. El sentido de la comida. De hecho, el estar juntos en las comidas todos los días facilita el diálogo y hace crecer la amistad. Momentos especiales de celebración alrededor de una mesa decorada, compartiendo el alimento, evoca recuerdos y deja nuevas huellas en el corazón. Sucede entonces un doble acto de alimentación. Alimentamos nuestro cuerpo y alimentamos también nuestra dimensión afectiva y social por el amor y por el compartir de la vida. Sabemos que uno de los dolores más terribles para cualquier ser vivo es ocasionado por el hambre y la sed. Quedamos impactados con escenas de personas esqueléticas, desnutridas. Se nos parte el corazón ante la situación de los hambrientos, con la mano extendida, esperando algo para saciar su hambre. Es un escándalo en este inicio del tercer milenio el hecho que la mitad de la población del planeta sufra de hambre crónica y otros millones que no se alimentan bien a causa del correr de cada día y la prisa. Son pocos los que tienen de hecho el privilegio de poder contar con lo necesario para alimentarse bien y con calma, de sentir el gusto y disfrutar el sabor de la comida. Son todavía menos los que pueden compartir este momento en compañía de la familia y de los amigos. El alimento es asimilado por el organismo. Lo que comemos pasa a ser carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre. Es el combustible que nos hace pensar, actuar, trabajar y vivir. Y por ser tan vital, todos los pueblos dieron al alimento y al acto de comer una gran importancia. Todos le dieron un valor trascendente y religioso al alimento y a la alimentación. Se hizo común ofrecer alimentos a los dioses, y en muchos pueblos se compartía la comida ofrecida a la divinidad. Pensaban que comiendo de lo que había sido ofrecido a los dioses, participaban de la energía divina. A causa de ello, los apóstoles prohibieron al inicio del cristianismo que los cristianos comieran las carnes ofrecidas a los dioses paganos que eran vendidas en los mercados comunes. Pero, ¿cuáles son los símbolos de la Eucaristía en el Antiguo Testamento? La cena religiosa en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel ofrecía al Señor de los Señores alimentos como sacrificios. Había ofrendas de panes, carneros y corderos. Abraham sacrificó un cordero para sustituir el sacrificio que iba a hacer de su hijo, Isaac. Más tarde, el hecho de comer un cordero marcó el momento de la salida de la esclavitud de Egipto. Y con la sangre de este cordero fueron señaladas las puertas de las casas de los israelitas. Se marcó así el paso del poder liberador de Dios. Esto es la Pascua de la Liberación. Con esto, el cordero se transformó en un símbolo de este momento fundamental para el pueblo y la sangre del cordero en símbolo de la vida y libertad. Durante la travesía por el desierto en el monte Sinaí, Moisés fue el gran intermediario de la alianza del pueblo de Israel con Dios. Los símbolos de la alianza fueron dos: las tablas de los 10 mandamientos y el cordero sacrificado, cuya sangre fue esparcida sobre el altar y sobre el pueblo.
Se trataba de una alianza firmada con base en la sangre, por tanto, firmada en la vida. Es el gran pacto del pueblo de Dios, y el sentido religioso dado a los alimentos llevó al pueblo a entregar las primeras cosechas, o sea, las primicias para Dios y sus ministros, los sacerdotes, y para los pobres. Especialmente en el templo se agradecía a Dios el milagro de la cosecha y el privilegio de poder tener pan. Todos los días el pueblo de Dios tenía un poco de pan. Era Dios quien mandaba. Oyó los clamores del pueblo, les mostró un camino que es nuevo. Ni mar, ni desierto, ni nada detenía al pueblo de Dios. Y cuando él estaba en camino a la tierra prometida, al peregrinar, Dios les mandaba el maná. Pan de vida, pan de Dios y pan del pueblo. Cada día Dios mandaba el pan de nuevo. Él tenía maná cada día y nosotros tenemos la Eucaristía. Jesús era judío, seguía las tradiciones y la religión de su pueblo, pero como hijo de Dios vino a completar la revelación divina, lo que Yahvé revelara a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Uno de los momentos más sublimes de su vida sucedió en la Santa Cena. Para esta revelación, Él preparó al pueblo, especialmente a los apóstoles. Jesús y la fracción del pan. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús de Nazaret es presentado por Juan Bautista como el Cordero de Dios, aquel que vino a quitar el pecado del mundo. El mismo Jesús, en su ministerio público, anuncia que Él mismo derramará su sangre para la salvación de la humanidad. Su muerte será la celebración de la Pascua judía, y el propio Jesús será torturado hasta la muerte en la cruz. El Cordero inmolado y definitivo. Su muerte será un sacrificio nuevo para liberar al pueblo de la esclavitud del pecado y facilitarle así la alianza nueva y definitiva con Dios. Pero en la vida de Jesús debemos notar lo siguiente. Jesús, a lo largo de su vida y misión, valoró bastante el acto de comer. Le gustaba participar de comidas con sus amigos, compartir el pan y la convivencia entre todos. Fue acusado hasta de ser un comilón y un bebedor. Jesús dio ejemplo del compartir, y eso sucedió especialmente en las veces que multiplicó los panes. Recordemos cuando con un poco de pan y 2 peces que un niño le presentó, Jesús alimentó a toda la multitud hambrienta. Pero para realizar eso, Él le pidió a los apóstoles que organizaran al pueblo en pequeños grupos para compartir. ¿Y cuántos cestos fueron recogidos llenos de panes? A lo largo de la vida, la comida y su simbolismo fueron adquiriendo tanta importancia para Jesús que en una de las multiplicaciones de los panes anunció que Él mismo era el verdadero pan del cielo, el pan de vida, pan enviado por el Padre para alimentar a sus hijos e hijas. Como sabemos, eso fue un escándalo profundo. Todos lo abandonaron. Mi carne es verdaderamente comida.
y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come de esta carne y bebe de esta sangre tiene la vida eterna en sí, y yo lo resucitaré en el último día. En ese mismo día, él llegó a decir a sus apóstoles: ¿Ustedes quieren irse también? Pedro respondió: Maestro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros nos quedamos contigo. Jesús unió en la comida 3 riquezas que ella encierra. O sea, la asimilación del alimento por el organismo, el compartir de la vida con los amigos y el simbolismo religioso de la alianza con Dios. De esta manera, antes de morir, él toma una gran decisión. Escoge la comida compartida como un modo bien concreto de permanecer con sus discípulos. Él hizo esto en la última cena judía que celebra con sus amigos. Y en aquel instante pasó a ser la primera cena de la religión cristiana, la Eucaristía y la Sagrada Cena de que nosotros hablamos hoy. El memorial de la Pascua es ahora la cena cristiana, como memoria de la Pascua de Jesús. Y las 3 frases de Jesús: Este es mi cuerpo, tomad y comed. Este cáliz es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada para el perdón de los pecados. Todas las veces que hagan esto, háganlo en mi memoria. Marcan profundamente el momento central de la celebración eucarística. Contemplando este gesto sencillo pero tan sublime de la consagración, nuestro ser se queda mudo, recogido en adoración, pero al mismo tiempo quedamos llenos de gratitud por este signo tan expresivo del amor de Jesús hacia nosotros. Donde estén 2 o 3 cristianos reunidos en oración, estará también otra persona, estará también otra persona, y esta persona está llena de luz. Estará también otra persona, estará también otra persona, y esta persona está llena de luz. Es Jesús esta luz. Es Jesús la persona que llega cuando 2 o 3 cristianos empiezan unidos su oración. Cuando 2 o 3 cristianos empiezan unidos su oración. Donde estén 2 o 3 cristianos reunidos en oración. Es un privilegio participar de la cena de Jesús y recibir su cuerpo y sangre. Esto tiene consecuencias para nuestra vida, para nuestra misión, para la iglesia y para el mundo. Es toda una espiritualidad muy encarnada que brota de la Eucaristía y nos coloca en el profetismo del servicio, en el profetismo del pan, de la mesa compartida, de la solidaridad y de la justicia. Eucaristía, ritos y símbolos. Jesús, al hacerse presente en el pan y en el vino, muestra por medio de ellos su sacrificio en la cruz, su victoria sobre el pecado y la muerte. Muestra también la nueva alianza de amor con la humanidad y con Dios. En la frase final, haced esto en memoria mía, hay un mundo de enseñanzas. Por ejemplo, más que recordar el pasado, Jesús se refiere al hecho de hacerse presente aquí y ahora, realizando en el altar toda la riqueza que Él pensó con la Eucaristía. Con el memorial nos hacemos presentes a este acto específico del misterio pascual.
tal como sucedió en el pasado, con la frase todas las veces que hagáis esto. Entendemos que no solo debemos repetir el gesto de Jesús sobre el pan y el vino, sino que debemos ser como Él. Es decir, Eucaristía. Debemos donarnos completamente para la vida nueva del mundo, para la salvación de la humanidad. La Iglesia católica, apostólica y romana tiene como dogma que en el pan y el vino consagrados está realmente Jesucristo en su misterio pascual liberador. La Iglesia solemniza de muchos modos esta presencia en medio de nosotros, con procesiones, adoraciones, adornos, bendición con el Santísimo. Su celo hace que ella lleve a los fieles enfermos la Eucaristía, aquellos que están imposibilitados de estar en la celebración. Ella entrega a Jesús como alimento en el último y definitivo viaje a aquellos que están próximos a la muerte. Entretanto, el mayor acto de devoción y de amor a Jesús, Eucaristía, está efectivamente en comulgar, esto es, recibir a Jesús en las especies eucarísticas, con respeto, pureza, dignidad y compromiso. Jesús se hace presente en el pan y en el vino para ser consumido por sus discípulos. Tomad y comed, tomad y bebed. Y nosotros, seguidores de Jesús, por este acto de comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, queremos llegar al ideal vivido por San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es interesante notar que San Juan coloca la cena de Jesús con ocasión de la cena del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es parte esencial de la cena. Jesucristo, que es el Maestro y el Señor, se arrodilla delante de cada uno de los apóstoles, les lava los pies, los seca y los besa. Y después dialoga sobre este gesto diciendo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Así como yo hice, hagan también ustedes. Y si ustedes comprendieran bien esto que yo estoy haciendo, ciertamente ustedes serán felices si lo ponen en práctica. A partir de este gesto de gran humildad y servicio, Jesús da su nuevo mandamiento. En esto todos van a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Yo les doy a ustedes un nuevo mandamiento. Ámense unos a los otros, así como yo los amé a ustedes, ámense los unos a los otros. La Eucaristía es el sacramento del amor que libera y promueve. En la Eucaristía, el fiel es elevado a una espiritualidad tal que lo hace sensible, servicial y profeta en relación a los derechos humanos y a la solidaridad. La Eucaristía lleva al fiel a luchar contra la injusticia social, la profanación de la dignidad y la violencia en relación con la vida humana. El fiel que comulga es especialmente sensible a la injusticia del hambre y al desperdicio de la comida. En la medida que vive el misterio de la Eucaristía, el fiel se vuelve consciente y se siente motivado y llamado a sumar fuerzas en el camino para la superación de la miseria y del hambre. Él ve en el hambriento la imagen del cuerpo sufrido y compartido de Jesús. Crece en el fiel el respeto por el pan, por el alimento, que se hace sagrado por causa del pan eucarístico. Su vida, para ser coherente con la Eucaristía, progresa en gestos de donación, de defensa de todos los que sufren, sobre todo por la tortura del hambre y de la sed. Liturgia de la Palabra y la Eucaristía.
Cuando nosotros hablamos de la celebración eucarística, tenemos siempre que recordar que tenemos dos grandes partes en esta celebración: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Vamos entonces a reflexionar un poco sobre el núcleo fundamental de esta celebración en su parte eucarística, es decir, la consagración. La consagración y todas las oraciones dichas después de la consagración, el rito de la comunión, todo este ritual es precedido por la lectura de la palabra de Dios. Jesús, como nos dice el Evangelio, en la última cena, leyó y comentó los textos de la Sagrada Escritura, sobre todo aquellos relativos a la Pascua judía. Tanto él como sus discípulos cantó los salmos de la celebración de esa ofrenda al Padre y suplicó la bendición sobre la comida. Así era una cena judía, así era la costumbre de su pueblo. A partir de las narraciones del Evangelio que hablan de la última cena, nosotros comprendemos que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están muy unidas entre sí. La mesa de la palabra de Dios y la mesa de la Eucaristía se equiparan. Así, la Iglesia ayuda a todos sus fieles a vivir muy intensamente la comunión de la palabra y de la Eucaristía. Esta comunión es esencial en la celebración de nuestra Eucaristía cristiana. Ciertamente uno de los momentos fuertes de la celebración eucarística es la doxología. La doxología es la conclusión de la plegaria eucarística rezada antes del Padre Nuestro. Recuerden, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Esta es una oración que el celebrante en comunión con toda la asamblea debería solemnizar siempre. Esta doxología expresa la donación de Jesucristo por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. En ella es toda la comunidad que se une a Cristo, su cabeza, y se dirige al Padre en una gran oración de alabanza y de acción de gracias. Este es el significado verdadero de Eucaristía, y la asamblea participa con el entusiasta amén. Eucaristía y compromiso. La Eucaristía bien celebrada hace percibir cada vez más la importancia fundamental de la comunión con Dios en su palabra. Palabra, por tanto, meditada, compartida, aplicada en la vida. La frecuencia de la lectura de la Biblia se hace mayor y más profunda. El sentir, el pensar, los criterios para analizar y discernir, impregnados por la palabra divina, se transforman. A partir de aquí, la participación en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús adquiere nuevas dimensiones, nueva riqueza, y nadie se va a resistir al impulso de predicar, de anunciar, de animar a los hermanos en la fe, de participar y colaborar. Nadie se va a resistir al impulso de convertirse en una persona fraterna, dedicada a los otros. Quien comulga alimenta la comunidad y alimenta las relaciones humanas con caridad, alimenta el amor. Ser fraterno es ser apóstol, hace parte de la espiritualidad eucarística. La persona que se deja poseer por la palabra y por la Eucaristía acoge obediente el envío misionero. Se siente con fuerza para ser fiel al compromiso con el Señor, con la Iglesia y con la misión. Ciertamente, la Santa Misa es la oración más completa de la Iglesia. La misa expresa de un modo extraordinario la presencia de Dios en la vida de todo fiel y en la vida de toda la comunidad. Esta presencia divina se concreta de muchos modos en la celebración. Por ejemplo, en la comunidad eclesial que se reunió para celebrar por el Espíritu Santo, en los celebrantes, en la palabra proclamada,
en los cantos y también en los momentos de silencio. La celebración tiene su momento fuerte en la consagración del pan y del vino, en la participación de la Eucaristía. Hay otra comunión muy importante que se establece en la Eucaristía. Es la comunión con los vivos y con los muertos. Y comprendemos finalmente que es el mismo Dios quien nos envía en misión a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a todas partes donde vivimos, para que allá donde vayamos llevemos el mensaje de la Eucaristía, compartamos la vida y realicemos la misión. Dejemos penetrar en nuestra conciencia los desafíos proféticos del sacramento de la Eucaristía. Agradezcamos a Dios el poder ser partícipes de la mesa del Señor y sumar fuerzas con la adoración que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. El Señor nos dio un pan que es mucho más que un simple pan. Mi Señor nos dio un pan que es mucho más porque este pan es Jesús. El Señor nos dio un pan que es mucho más que un simple pan. El Señor nos dio un pan que es mucho más porque este pan es Jesús. Por eso llamo a este pan el pan de vida, el pan de vida, el pan de Dios. Por eso llamo a este pan el pan de vida, el pan del cielo, el pan de Dios. Procuremos siempre celebrar la Eucaristía de una forma digna, equilibrada, respetuosa y participativa. Somos todos corresponsables de la Eucaristía, y el modo de celebrarla expresa la espiritualidad eucarística de la comunidad. Vivir la Eucaristía. Para una celebración digna de la Eucaristía o de la misa, necesitamos cuidar bien, principalmente de algunos aspectos fundamentales. Recordar aquello que es bien importante en la celebración. Se trata de vivir el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, su entrega al Padre y a nosotros en la Eucaristía. Es claro que también otras intenciones pueden ser colocadas. Aniversarios, celebración por los difuntos, pedir alguna gracia especial. Pero lo esencial es el encuentro con el Señor en la palabra, en la Eucaristía y en la comunidad celebrante. Crear comunidad eucarística. La Eucaristía no se restringe al pan y al vino consagrados. Es una acción de gracias que envuelve a la comunidad. Los ministros, el perdón, la palabra de Dios, las ofrendas, las oraciones, los cantos, la consagración del pan y del vino, memoria de los misterios de la vida del Señor, de la comunión eucarística, de la misión. Los ministros, los monitores y los fieles del culto deben ser personas bien preparadas, dignas, respetuosas, discretas. Ellos están al servicio y necesitan ser competentes y tener profunda espiritualidad eucarística. Deben ayudar a crear y alimentar un clima propicio a la acción sagrada. No deben estorbar ni desviar la atención o distraerse. Es muy necesario evitar improvisaciones. Cuidar de que el lugar sagrado esté bien arreglado, bien adornado. No es necesario lujo alguno, nada caro. Altar, manteles, ornamentos, vasos sagrados, etc. Pero que todos puedan percibir nuestro esmero,
nuestro amor, la belleza y el respeto para con las cosas que son dedicadas a Dios. Y cabe aquí también una palabra sobre el domingo, la primera comunión y nuestra devoción eucarística. El domingo está dedicado a la resurrección de Jesús. En ese día nosotros cuidamos un poco más de nuestro descanso, de nuestra familia y del cultivo de la cultura. La Iglesia coloca como acto central del domingo la participación en la Santa Misa. Es un momento fuerte para agradecer a Dios la semana que pasó y pedir perdón por las fallas cometidas. Y también consagrar a Dios la nueva semana que va a comenzar. La primera comunión debe ser bien preparada y participada. Ella es apenas la primera, lo que significa que habrá muchas otras, como el mayor alimento en la vida cristiana de una persona que sigue a Jesús. Es el inicio de una larga y rica vida eucarística. Concluimos estas orientaciones pastorales con algunas reflexiones sobre la devoción o el culto a la Eucaristía. En primer lugar, es una devoción en la que fortalecemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, si participamos bien de la Santa Misa. En segundo lugar, vivir la celebración eucarística como un todo, el sentido de comunidad que celebra, el sentido del perdón, la palabra proclamada, vivida y aplicada. Hacer, de hecho, la comunión de la palabra de Dios. Y finalmente, la comunión eucarística, con dignidad y compromiso. En tercer lugar, la devoción o culto eucarístico nos pide también la fraternidad y el diálogo. Quien vive la Eucaristía se esfuerza por ser una persona fraterna, acogedora y comunitaria con todos. En cuarto lugar, la Eucaristía nos lleva a una caridad que nos libera de situaciones inhumanas y que promueve la dignidad de las personas, la justicia social y la paz. La donación de sí mismo es el camino para cumplir lo que Jesús mandó. Haced esto en memoria mía. Por último, destacar siempre en la devoción eucarística el carácter profético de la Eucaristía. Esto quiere decir que la Eucaristía nos lleva a denunciar lo que no está de acuerdo con los valores de Jesús y a anunciar los caminos del reino de Dios. Comulgar es, en verdad, vivir con y como Jesús. El compromiso del pan compartido, la vida compartida para la salvación del mundo. Comulgar es comprometerse con la transformación social de toda la humanidad. La Eucaristía lleva al compromiso de la tarea de establecer las condiciones para la justicia, la solidaridad, la fraternidad y la paz. Una de estas condiciones es compartir el pan, compartir la vida. Todos los días el pueblo de Dios tenía un poco de pan. Era Dios quien mandaba. Oyó los clamores del pueblo, les mostró un camino que es nuevo. Ni mar, ni desierto, ni nada detenía al pueblo de Dios. Y cuando él estaba en camino a la tierra prometida, al peregrinar, Dios les mandaba el maná. Pan de vida, pan de Dios y pan del pueblo. Cada día Dios mandaba el pan de nuevo.